Ahí Ahora sí. sí, perfecto, sí. Ahora sí, volvemos. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Paredes. No. Vamos a hacer lo que son alteraciones hidroelectrolíticas y misceláneas. Como yo les hacía mención, este paper yo lo pongo porque si alguno le quiere echar un repaso, salió en el JAMA del 2020 en septiembre, y lo que hablaba es la precisión y la agudeza para interpretar electrocardiogramas. Y se evaluó en distintas poblaciones, me refiero a que estudiantes de medicina, alumnos internos, etcétera. Y si ustedes ven, en promedio es bien mala, pues, como el 54%. Así que yo los felicito y de verdad que es loable que estén acá conectados a esta hora de la mañana, un día sábado, que pueden estar durmiendo, descansando, estudiando, viendo alguna serie, viendo la Eurocopa, Copa América, etcétera. Así que los insto a que sigan leyendo. La única forma de aprender electrocardiograma, que es algo que la gente le tiene mucho miedo, la única forma de aprender y entenderlo es viendo electrocardiograma, viendo. O sea, aunque no lo interpreten, tómenle fotos si quieren ustedes y traten de averiguar qué es electrocardiografía, es lo más lindo que hay. Y es una herramienta súper simple, súper sencilla, es barata, así que, como yo les digo, esta precisión va mejorando con el tiempo, así que en todo nivel hay deficiencias, por lo tanto es muy bueno. Bueno, aquí simplemente hacían las correcciones, aquí iban incluyendo quiénes eran las poblaciones, si eran cardiólogos. Imagínense que dentro de los cardiólogos en general andaba como en el 75%, a nivel de practicantes o de médicos recién salidos anda como en un 65% y a nivel de estudiantes anda en 54%. Así que a leer y ver electrocardiograma, ¿ya? Y esta es la nueva plataforma y este es el nuevo a lo que nos vemos. Antiguamente las clases eran así, eran presenciales, eran más interactivas. Así que yo trato de hacer siempre mis clases lo más interactivo que sea posible como para que vayamos entendiendo. Y esto puede ser un cuco, un fantasma que dice, no, esto yo lo vi en fisiología, no lo quería ver nunca más. Bueno, lamentablemente yo los tengo que molestar. Para entender lo que es trastornos hidroelectrolíticos tenemos que mover a lo que es el gráfico y lo que es potencial de acción. Como ustedes en 2 minutos vamos a repasar, ustedes se recordarán que las células tienen un potencial de reposo transmembrana, que es cuando las células están quietas, están tranquilas, están en su basal. Posteriormente tenemos varias fases que están enumeradas desde fase 0, que es cuando se activan los canales rápidos de sodio. Por lo tanto, hay un ingreso de sodio a la célula, entendiendo que lo que más hay fuera de la célula es sodio, lo que hay más dentro de la célula es potasio. Por lo tanto, aquí hay un ingreso de sodio, o sea, los canales rápidamente de sodio, y posteriormente viene una fase en la cual alcanza un pic y viene la fase correccional, que en el fondo tratar de volver, perfecto, nos activamos, bueno, tenemos que tratar de volvernos a lo que es normal. Y posteriormente en varias fases, principalmente la fase 1 y la fase 2, que son determinadas principalmente por lo que es canales de calcio, principalmente corrientes lentas de calcio. Posteriormente también hay salida de potasio para tratar de mantener este equilibrio. Y finalmente ya vamos viendo con intercambiadores de sodio-potasio TPasa, hay también de sodio-calcio y otras cosas más. Hasta que finalmente volvemos al retorno a la actividad normal de la célula. La primera parte, o la mayor parte, hasta yo le diría que la fase final de la 2 o casi partiendo de la fase 3, es una fase en la cual la célula se está volviendo a su basal, a su periodo de reposo transmembrana. Y en este periodo la célula no puede ser excitada nuevamente. Por eso se llama periodo refractario absoluto. O sea, ustedes le den una descarga tremenda de corriente, no va a ocurrir nada en ese periodo. Pero al comienzo de la fase 3 hasta el final de la fase 4, ocurren periodos que se llaman periodos refractarios relativos inicialmente o periodos refractarios supranormales, en los cuales ustedes en el periodo refractario relativo tienen que dar una estimulación, pero una intensidad mayor a la normal para volver a generar una nueva activación de la célula, o en la parte más distal, estímulos que pueden ser pequeños pueden generar una nueva activación celular, ¿ya? Ahora, ustedes dicen, este gallo que está hablando, ¿tiene mucho que ver o tiene algo que ver con lo que es este curso electro? Y yo les digo sí. ¿Por qué? Porque si ustedes van a mirar acá abajo, la coincidencia con la activación desde el periodo refractario, alcanzando el potencial de umbral y la activación de la célula, coincide con qué cosa? Con lo que ustedes están viendo acá, el complejo QRS. Así se activa el complejo QRS. Por lo tanto, aquí lo que estamos generando es una sístole, si nos vamos a la parte fisiológica basal. Y posteriormente, cuando viene la repolarización, o sea, volver la célula a su periodo normal, tenemos acá la fase 2, que es meseta, que se condice con el intervalo o con el segmento ST, y posteriormente cuando vuelve al potencial basal con la onda T.
Por lo tanto, estos periodos, que son los periodos críticos, que son los periodos refractarios relativos o lo supranormal, esto también guarda relación con la onda T. Y aquí es principalmente cuando nosotros hablamos tanto del fenómeno de R sobre T, en el cual si hay un estímulo eléctrico, una determinada cantidad de energía, dependiendo de dónde caiga, o cuando yo le mostraba el marcapaso, que cada acá puede generar una nueva depolarización, y eso puede terminar finalmente una arritmia maligna. Por lo tanto, cada uno tiene una rutina independiente. Cada persona, cada médico, cada alumno, cada lo que sea, cómo interpretar un electrocardiograma. Yo generalmente siempre les digo, sigan pasos. Lo importante es cómo lo pueden hacer. El paso que usted quiere lo ven al comienzo, al final, pero la idea es que no se salte ningún paso. En lo personal, yo lo que hago siempre es ver si analizo el ritmo. Si es un ritmo sinusal o no es un ritmo sinusal. Ustedes sabrán por qué. ¿Cómo? ¿Con qué morfología de la onda P, los vectores, etcétera? Luego hago un cálculo de la frecuencia cardíaca para ver si estoy normocárdico, bradicárdico, taquicárdico. Luego calculo o veo cómo están los intervalos, los segmentos PR o el QRS, para ver si es que tengo PRs cortos, bloqueos de primer grado, o si tengo algún bloqueo completo, QRS si es que tengo QRS que son normales, si es que tengo bloqueos completos, incompletos, ya sea rama derecha, rama izquierda. Y el intervalo QT, que nos vamos a servir mucho acá, para ver en el fondo el intervalo QT va desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T y engloba un sístole y un diástole. ¿Ya? O sea, habla de la repolarización y la depolarización. Y esto es un sístole, perdón. Este es el sístole ventricular. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos claro. Después calculamos el eje eléctrico. ¿Por qué? Porque el eje eléctrico para ver si hay desviaciones, principalmente vistas en los hemibloqueos. Y después nos vamos al meollo del asunto, que es analizar si es que hay alteraciones en la morfología de las ondas, si hay supradesniveles, si hay infradesniveles, si hay alteraciones en la morfología de esto, etc. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta y conocer cuáles son las ondas que representan, cuántas son sus duraciones y cuáles son sus amplitudes. Entonces, como ya les mencioné, el potasio, cuando adquiere importancia, principalmente es acá, cuando tenemos los trastornos que son por hipercalemia o cuando son por hipocalemia, en que ustedes ven de que esto en línea continua es un potencial normal. Por lo tanto, cuando tenemos hipercalemia, lo que ocurre es principalmente de que el potencial de reposo transmembrana se hace menos negativo, o sea, es más susceptible de activarse. El potencial umbral también es más bajo y además la duración del potencial de acción es más corto. Por lo tanto, la repolarización de las células y la actividad en sí es más cortita, también es más rápida. Por lo tanto, la hipercalemia lo que tenemos es una repolarización anormalmente rápida. Y eso quiere que, ¿cómo lo expresamos? Si se acuerdan, el primer gráfico que vimos de potencial de acción y su correlato con el complejo QRS, lo que vamos a tener es que tenemos acortamientos del intervalo QT con ondas T que pueden ser estrechas, o sea, de base angostita, y picudas, o sea, bien aguzadas en el extremo. También vamos a ver, en vista de esta misma figura, cómo está un poquito más desviada, tiene una pendiente. Vamos a ver que hay ensanchamiento del complejo QRS y la amplitud de la onda P empieza a disminuir. Posteriormente, tenemos prolongaciones del intervalo PR, seguidos de bloqueos de alto grado. Luego tenemos ondulaciones de la base y finalmente terminamos en asistolías. Ahora, vamos a ir dando ejemplos. Aquí es lo primero lo que llama la atención. Yo veo un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, ya vemos positivo en pared inferior, negativo en ABR, y lo que vamos a mirar es que está con una taquicardia sinusal, pero lo que rápidamente llama la atención es que tiene estas ondas T que tienen una base que es angostita y bien alta y picuda. Por lo menos esto es sugerente con hipercalemia en sus primeras etapas. Ahora, ustedes, lo que yo no quiero es que se aprendan de memoria estas cosas. Quiero que entiendan el concepto, qué es lo que ocurre. Entonces, una forma de hacerlo más fácil, una especie de que ustedes entiendan esto, es lo que yo les voy a hacer mención a través de un algoritmo, que vamos a ver esto mismo, que, o sea, más que un algoritmo, esto es lo que se llama la teoría de la cuerda en la hipercalemia. Entonces, ustedes se imaginan de que ustedes tienen un complejo QRS y ustedes lo sujetan de su extremo acá antes de la onda P. Y fijan otra cuerda en la punta de la onda T.
A medida que empieza a progresar la hipercalemia, ustedes van a ver que los primeros efectos que vamos a ir viendo son ondas T altas, picudas de base angosta, y se van haciendo acá, más altas todavía. Posteriormente, cuando traccionamos, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Se empieza a ocurrir este aplanamiento, este complejo QRS se empieza a ensanchar, ¿ya? Se ensancha el complejo QRS, se empieza a aplanar esto, la onda P que tenía esta morfología se empieza a aplanar, después esto se hace sinusoidal y después tenemos esta asistolía. Así que es un poquitito una forma que ustedes se acuerdan, hipercalemia, 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 acuérdense la teoría de la cuerda, y ahí van a sacar al tiro cuáles son las manifestaciones electrocardiográficas que tienen. Aquí nuevamente podemos ir viendo que tenemos ondas T picudas de base angosta, y el complejo QRS ustedes lo pueden ver que se empieza a hacer un poquito ancho, incluso con cierto grado de morfología tipo bloqueo de rama izquierda, así que ya sabemos que vamos en una fase más avanzada. Lo mismo acá, más ejemplos de lo mismo, y fíjense cómo cuando partimos en esto, eso lo quería agregar, cuando tiramos hacia arriba la cuerda, esto es a expensas de que acortamos el QT, o sea, tiene un QT que puede ser normal o un QT más bien corto, ¿ya? Aquí ya vemos que los complejos, ya la onda T ya no es tan alta, o sea, es alta, pero ya no es tan picuda, tan abusada. Se mantiene un poquitito acá en B3, que son vestigios un poquitito de eso, pero ya saben que el complejo QRS, fíjense cómo está horriblemente ancho. Esta es una paciente que está en diálisis, ya que tiene un potasio de alrededor de 8. Y aquí ya vemos las famosas ondas sinusoidales, unos complejos QRS extremadamente anchos. Lo mismo acá, estas ondas sinusoidales, y prácticamente el paciente queda en asistolía. Así que recordar, principalmente en la hipercalemia, son QT más bien cortos, se ensancha el complejo QRS y después se empiezan a disminuir todo el resto de las ondas, con aparición precoz de ondas T de base angostita y picuda. En el caso de la hipocalemia ocurre todo lo contrario. Si en la anterior la repolarización estaba acortada, aquí la repolarización está más prolongada, ¿ya? Y esto con todo lo que conlleva, hay depresiones del segmento ST, hay inversiones de la onda T, y lo que más comúnmente nosotros vemos y nos acordamos siempre es la aparición de la onda U. Aquí tenemos nuestra onda T, tenemos estas depresiones del segmento ST y la onda T, y esta aparición acá de esta onda U. Y lo otro llamativo, aparte de la onda U, es que esto va asociado a prolongación del intervalo QT. Esto puede predisponer a arritmias ventriculares. Y esto es lo que nosotros hablamos de torsión de puntas. La torsión de las puntas, lo voy a mostrar, es un tipo de taquicardia ventricular polimorfa que se ve en los pacientes que tienen QT prolongado. Entonces, nuevamente, la línea continua es lo que nosotros vemos como normal, pero en este caso, como tenemos poco, poco potasio, la prolongación se prolonga. Ya vimos de que el potasio influía en la fase 2, por lo tanto, si hay poco, para lograr esta normalización yo requiero más potasio, por lo tanto, lograr un basal como teníamos antes en más tiempo. Y esto lo vemos acá, cómo se prolonga y cómo es a expensas de prolongación del QT y principalmente con incluso aparición de la onda U. Esta es otra forma de recordar y ver qué es lo que ocurre a nivel del potencial de acción. Recordar que normal partíamos un potencial de reposo transmembrana de menos 90 y alcanzamos acá el potencial de acción. En cambio, cuando nosotros teníamos potenciales, potasio más alto, teníamos hipercalemia, nuestro potencial de reposo transmembrana era más alto y la célula se recuperaba más rápido. En cambio, aquí todo se pone más lento. Cuando tenemos poco potasio, todo se pone más lento. Mi potencial de reposo transmembrana es más negativo, ¿ya? En valor numérico, y en el fondo cuesta más repolarizarse también. Aquí vamos viendo lo mismo. Ustedes ven que tiene un complejo QRS que son más bien angostitos. Tenemos onda P, complejo QRS, pero de repente, ¿qué es lo que empieza a aparecer acá? Esta onda, que es parecida a una onda P, pero ¿cómo sé que no es una onda P? Porque aquí tengo una onda P. Y la morfología es distinta. Y viene después de una onda T. O sea que esta es una aparición de una onda U. Ahora, la onda U, como la vamos a ver ahora, la onda U va justo en esta parte. Coincide con la fase 4 del potencial de acción. ¿Ya? Y eso tiene varias explicaciones, pero principalmente hablamos de que puede ser repolarización tardía de los músculos papilares, o que son vectores o que son zonas que son más
tardía que se logren repolarizar. Y como esta repolarización está más tardía, justo aparecen. ¿Ya? En este caso, acá lo que podemos ver es que tenemos también un ritmo sinusal, etcétera, pero lo que llama la atención es esto. Vean que aquí hay un complejo QT que es más largo normal. ¿Cómo sé si no lo logro medir? No tengo medición, la máquina no me da la ayuda que me dice para ver. Una forma bien simple, y es como un tips para que ustedes sepan, es que ustedes midan acá el intervalo RR, tracen una línea y tracen una línea que lo cruce por la mitad. Si yo tengo acá 1, 2, 3, 4 y 4 y medio. Por lo tanto, 2 y un cachito más sería la mitad. Si yo trazo la línea acá y la bajo, yo veo que mi onda T pasa eso. Por lo tanto, yo sé que, o mi sospecha es que yo tengo un QT que es más largo. Y después de esta onda T, tengo una onda positiva acá. O sea, aquí tengo probablemente una onda U. Y aquí tengo un QT prolongado. Este paciente tenía potasio prácticamente de 2. ¿Cuál es el pero acá? ¿Cuál es el riesgo? Es esto lo que yo le hacía mención. Fíjense, este es un paciente que está en ritmo sinusal, en el cual si yo trazo una línea, mi onda T pasa a la mitad de esa línea, por lo tanto yo sé que tiene un QT largo, tiene una onda U acá, o sea, ya sé, este paciente tiene hipocalemia sí o sí. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Ocurre que vamos en sinusal y de repente, pa, cae un extrasístole. ¿Dónde cae el extrasístole? Casi en la onda U. Por lo tanto, ese es un periodo refractario supranormal. Por lo tanto, aquí termina gatillando esta arritmia, que es una taquicardia ventricular que tiene más de una morfología, que tiene una morfología como un uso. Quiere decir que se hace más gordita y luego se hace chiquitita y luego más gordita. Eso es una taquicardia ventricular polimorfa, que en el contexto de un QT se llama torsión de punta o torsade de pointe. Así que esto queda, a modo de resumen, principalmente los trastornos del potasio. Ya vemos en el fondo, a medida que el potasio es más bajo, lo primero que va a aparecer onda U, pero a medida que esto progresa, principalmente el QT se va a ir haciendo más extenso. Y aquí, a nivel de la hipercalemia, partimos con ondas T altas y posteriormente se empieza a ensanchar el complejo QRS y esto se empieza a aplanar. Esto lo voy a dejar principalmente para que ustedes lo puedan repasar en su casa, pero es un poco más de lo mismo que yo le acabo de hacer mención. Si quedaron un poquito mareados con el potasio, espérense que vienen más. Tenemos que seguir. Entonces, aquí vamos a seguir a continuación con el calcio. El calcio, al igual que el potasio, interviene principalmente en la fase 1 o fase 2 de la repolarización. Por lo tanto, en el caso de la hipercalcemia, ocurre algo muy parecido a nivel del QT, lo que nos ocurría con la hipercalemia, que es el acortamiento del intervalo QT. Si yo tengo mucho calcio, acuérdense que el calcio entraba, mi potencial de acción va a ser más cortito, por lo tanto, el intervalo QT va a ser más breve. Hay alteraciones del segmento ST. Y principalmente recordar que con el calcio, los efectos se ven a nivel del QT. Hay efectos menores sobre la morfología de las ondas P y las ondas T a diferencia de el potasio. Y lo que tienen que tener en cuenta es que esto nos sirve como algo complementario, pero no lo debemos utilizar el electrocardiograma en sí como un medio confiable para determinar qué tanta hipercalcemia tiene el paciente. ¿Ya? Otra cosa que nosotros también podemos encontrar a nivel de la hipercalcemia son estas ondas de Osborn. Yo aquí le pongo para los que son más rockeros a OSI, no es el mismo, no se escribe igual, pero son las ondas de Osborn, que es esta onda, que es este empastamiento que se produce al final del complejo QRS, que es como una nueva onda de deflexión positiva que está marcada en azul. Eso también lo podemos encontrar en la hipercalcemia, pero también lo podemos encontrar en otras condiciones que yo le voy a hacer mención en unas diapositivas más. Aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar que generalmente tenemos un QT un poquito más corto y esta aparición de una onda acá que aparece ahí, que no es tan clara, que se hace un poquito más manifiesta acá, con un QT que está normal o más corto. Así que probablemente en este contexto un poquitito de hipercalcemia. En el caso de la hipocalcemia, lo que vamos a tener, acuérdense, siempre a nivel del QT, todo lo contrario, vamos a tener un QT más bien largo, con prolongaciones del intervalo ST. Y la onda T es bien variable lo que puede ocurrir, porque pueden haber desde disminuciones, el valor de la onda T en estas cosas no es mucho, porque las ondas T se pueden aplanar, se pueden invertir, etc.
Así que en este caso lo que vamos a tener principalmente, a diferencia un poquitito de la hipocalcemia, o sea, la hipocalemia, perdón, es que voy a tener un QT largo, pero aquí no voy a tener onda U. Y acuérdense que siempre cuando yo tengo hipopotasemia o hipocalemia, voy a tener onda U primero y a eso se va a agregar un QT largo. En caso, cuando es solamente calcio, solamente va a tener QT más largo. O sea, si ustedes encuentran QTs largos solitos, aislados, tienen que pensar que puede ser hipopotasemia o hipocalcemia. Y aquí pueden ver ejemplos, intervalos normales, recordar que entre 0,36 y 0,44 el QT normal, siempre hay que tratar de corregirlos por la frecuencia cardíaca. Y en el caso de la hipercalcemia, los QT son más bien cortitos, y en el caso de la hipocalcemia, los QT son más bien largos. Entonces, como mnemotecnia, para que ustedes sepan, principalmente el calcio funciona acá a nivel del QT, y el potasio parte aquí con ondas T, con prolongaciones, con ondas T picúas, etcétera, o que se pueden aplanar dependiendo si es que son más negativas. Con el magnesio recordar que es como el primo del potasio, o sea, y siempre van de la mano, juegan un rol principalmente en la regulación del potasio. O sea que la representación electrocardiográfica del magnesio va a ir siempre de la mano de cómo esté el nivel del potasio. Por lo tanto, si hay hipomagnesemia, lo más probable es que haya hipocalemia. Por lo tanto, vamos a tener QTs que son más largos, y onda U y todo lo que ustedes quieran. Y en el caso de la hipermagnesemia severa, que es raro, sería en el fondo más que nada iatrogénico, porque nosotros le estemos pasando magnesio así como adicional. Se pueden ver alteraciones en la conducción. Es simplemente eso. Eso fue todo lo que es hidroelectrolítico. Esto, para seguir a continuación, es un cuadro de Vincent van Gogh que se llama La Noche Estrellada, que es un cuadro precioso. Y si ustedes hay algo que les llama la atención, es que esta noche estrellada, las estrellas son muchas, muy grandes y muy representativas, pero además amarillas. ¿Qué es lo que pasaba? Que Van Gogh, en esa época, como Van Gogh tenía problemas, trastornos psiquiátricos, algunas veces se consideraba que la digital y la nata, o que los digitales servía para tratar los trastornos del ánimo, los trastornos psiquiátricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al hombre lo impregnaron en digital. Y una de las manifestaciones extracardíacas de la impregnación digitálica o la intoxicación digitálica ya en ese caso son las santopsias y son las visiones amarillas. Por lo tanto, él lo que dibujaba es lo que era el efecto de la impregnación digitálica. Generalmente cuando nosotros tenemos efecto digitálico, en sí tenemos un efecto, hablamos de impregnación. Eso no quiere decir que esté intoxicado. Cuando alguien está intoxicado, lo que predominan son las manifestaciones extracardíacas. Por ejemplo, por eso le dejé el cuadro de Van Gogh. Pero cuando tenemos un efecto digitálico o digital en el electrocardiograma, lo que podemos ver son estos infraniveles del ST ascendentes o en formas de cuchara, también llamados el bigote de Dalí. ¿Por qué es importante eso? Lo van a ver principalmente pacientes que tienen fibrilación auricular, porque es en ellos en quienes uno utiliza digital, no en ritmo sinusal, sino en fibrilación auricular. Por tanto, hay que saber cuando ustedes vayan a pedir pruebas, porque si van a pedir un test de esfuerzo, eso puede ser falsamente positivo. Pueden prolongar el intervalo PR y para variar el QT también se puede modificar y puede estar como un QT más bien acortadillo. Esta imagen que tienen acá es para que vean, esto es un QT que puede ser como normal, pero este es como el bigote de Ali, tiene como esa forma como de cuchara. Este ST cuchareado es la impregnación digitálica, con un ST que está infranivelado, asociado a una onda T que puede ser un poco negativo. Esto es impregnación digital. Aquí nosotros sabemos que es un paciente que es fibrilación auricular, y al ver este electrocardiograma ya sabemos que el paciente está utilizando digital, ¿ya? Así que el bigote de Ali. Como yo les mencionaba, en la intoxicación digitálica lo que predominan los síntomas extracardíacos, que van desde náuseas, vómitos y principalmente santopsias, estos luces o destellos amarillos que él veía. Y de arritmias podemos encontrarnos desde bradicardias hasta bloqueos extremos y taquicardias bidireccionales. Pero lo más común son extrasistolías auriculares bloqueadas. Eso quiere decir de que a un paciente que está en ritmo sinusal y que está tomando digital y que está intoxicado, o que tenía fibrilación auricular y puede ser paroxística cuando está en sinusal, lo que va a haber son extrasistolías auriculares bloqueadas. Eso es lo que vemos más comúnmente cuando hay intoxicación digitálica, ya en el electrocardiograma.
¿Cuándo se favorece todo esto? Cuando tenemos todos los trastornos hidroelectrolíticos que lo que hacen es favorecer la prolongación del QT, ya sea hipocalemia, hipomagnesemia o hipercalcemia. Así que cuando esté un paciente ante ustedes con sospecha de intoxicación digitálica, lo que hay que hacer es corregir o preocuparse de corregir y subir el potasio, el magnesio y bajar el calcio. Ahora, hay otra condición u otra manifestación extracardíaca que puede tener alteraciones que la quise poner dentro de estos misceláneos, que es la hipotermia, en el cual en los pacientes que sufren hipotermia, inicialmente presentan taquicardias en las etapas iniciales, los minutos asociados a esto a vasoconstricción periférica, con ligeras elevaciones de alzas tensionales, pero cuando ya pasa más minutos, pasan horas, entramos en una fase en la cual la excitabilidad del ventrículo y de las células en sí, y también de las aurículas, empiezan a disminuir y empezamos a entrar con una especie de estado de hibernación. Por lo tanto, si es que hay extrasístoles que pueden haber al comienzo por una descarga catecolaminérgica, empiezan a disminuir. Por lo tanto, si es que hay extrasístoles pueden disminuir, empieza a ocurrir una especie de bradicardia progresiva y que es refractaria a la atropina, porque y piensen ustedes en un oso que empieza a estar en hibernación y que no lo despiertan con nada. Y también aquí podemos encontrar las ondas J de Osborn, que yo les había mencionado. Por lo tanto, aquí estamos en un periodo así de latencia, lento, por lo tanto los intervalos PR, QRS, el QT, todo se empieza a prolongar. Y el ritmo sinusal se empieza a hacer lento, empezamos a caer en bradicardia sinusal, y ustedes saben de que aquí el ritmo, ¿quién lo manda? ¿Quién anda más rápido? En caso de que perdemos el ritmo sinusal, muchas veces eso puede ser sustituido por episodio de fibrilación auricular o flatter auricular. ¿Ya? Ahora, las manifestaciones iniciales de la hipotermia pueden ser corregidas en el transcurso, incluso a pesar de que ustedes lo corrijan en el mismo día, pueden permanecer durante horas o algunos días, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo con temperaturas inferiores a 24 grados? Es asistolía. Y eso un poquitito cuando ustedes ven en las cirugías cardíacas, el corazón se enfría, se pone en una hipotermia en la cual el corazón, lo que hace uno es buscar asistolía y que el corazón se detenga. Es lo mismo, el mismo efecto. Como yo les mencionaba, aparece nuevamente la onda de Osborn, que la encontramos, acuérdense, en las hipercalcemias o también la encontramos en la hipotermia, que es esta elevación del punto J, que muchas veces la encontramos en las precordiales, y hay alteración principalmente lo que se trata de encontrar a nivel de las corrientes de los canales hito. Y esto es, una vez una paciente que me tocó ver, que yo justo iba pasando por una UCI y de repente veo, y me dicen, doctor, le quería mostrar a este paciente porque a ver si es que requiere marcapaso, porque encontraban que estaba lenta. Yo le dije, oh, qué curioso. Me llamó la atención de que estaba lenta, efectivamente, en una bradicardia sinusal, pero tenía esta morfología que empezaba a aparecer acá, si ustedes lo ven. Y no es un bloqueo o un bloqueo incompleto de rama derecha, porque aquí no se manifiesta nada. Aquí empieza a aparecer este segundo componente, esta segunda jorobita, que incluso se ve acá, con prolongaciones del perro. Yo le dije, oye, ¿y esta paciente? Y era efectivamente una paciente que tiene una esquizofrenia, que había bebido y le habían encontrado la intemperie. Por lo tanto, la señora cuando llegó había llegado con hipotermia. Así que esto fue inicialmente, lo mismo que yo les mostré, con estas bradicardias sinusales, con el PR prolongado, con el coté ahí un poquito prolongado, y que obviamente hubo que medidas de recalentamiento, etcétera, y ustedes pueden ver cómo en el transcurso de esto fue del 24 del 7, fíjense cómo el 25 estaba acá, ya estaba corrigiendo la gran parte de su trastorno hidroelectrolítico. Así que eso es lo que uno puede encontrar en la hipotermia. Ahora, tenemos condiciones como en las enfermedades del sistema nervioso central, también podemos encontrar alteraciones electrocardiográficas. Principalmente lo vemos cuando hay hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Ahora, se puede encontrar también en TEC graves, en tumores con efecto de masa, en hematomas, etc. ¿Qué es lo que hacen acá? Principalmente generan una especie de más que miocardiopatía por estrés, pero van como dentro de esa misma familia muy parecida, generan alteraciones electrocardiográficas secundarias a un uso, más que un uso, a una liberación excesiva de catecolaminas. Entonces, ¿qué es lo que generan? Generan alteraciones en la repolarización ventricular, cambios variables del ST, aplanamiento de la onda T, pero más que nada, más que el aplanamiento, son ondas T negativas cerebrales. Esos son súper importantes. Pueden aparecer ondas U, etc. Y como yo les mencionaba, la injuria miocárdica que se pudiese llegar a producir en casos más avanzados y que se asocian todas de estos cuadros de las
taquicardia, miopatía o miopatías por estrés, como el Takotsubo o algunas otras cosas, es por lo mismo. Porque la injuria miocárdica se produce porque hay una liberación excesiva de catecolaminas al torrente sanguíneo. Y ustedes van a encontrar un electrocardiograma, por ejemplo, un paciente en ritmo sinusal con estas ondas T, que son extremadamente groseras, profundas, anchas. Y esas son la misma acá. También llegó un paciente que tenía una hemorragia intracerebral y que llega con estas ondas T. Y dije, no, esta cuestión acá me pidieron que lo viera por estas ondas T y el paciente se le hace un escáner y tenía una hemorragia subaracnoide. Así que hay que verlo, estas ondas T negativas. Esas son las T cerebrales. Otra entidad bastante frecuente es la pericarditis. Y a recordar, la pericarditis, que hay que ver si es que son aisladas o no, solamente con compromiso pericárdico, o son miopericarditis con compromiso en músculo. Generalmente las pericarditis lo que van a ver, el cuadro clínico ustedes lo conocen bastante bien, lo que vamos a tener son elevaciones del punto J con aparición de elevaciones del segmento ST que son cóncavas. Acuérdense, en el supranivel, en el caso de los síndromes coronarios agudos, es convexa, en este caso son cóncavas, y que van asociados a infraniveles del PR en todas las derivaciones, excepto en una, ABR. Recordar que ABR es la derivada que se opone a todo, ¿ya? A todas las otras derivadas, la que va hacia el otro lado siempre es ABR. Entonces tenemos estos supraniveles del ST cóncavos, difusos, pero más bien lo difuso es el infranivel del PR, solamente en ABR hay un supranivel del segmento del PR. Y esto cumple etapas, tiene 4 etapas. Lo clásico es la elevación difusa del ST que yo les mencioné y la depresión del PR, excepto en B1 y en ABR, principalmente ABR. Esto ocurre durante las primeras horas o días. Posteriormente ya hay normalizaciones de los segmentos ST y el PR y después ocurre una inversión de la onda T hasta que llega a la línea isoeléctrica y posteriormente ocurre en la fase 4 que hay un retorno a la normalidad. Y hay gente que se queda pegado en eso. Y ese se emplea hasta hace un tiempo el término de que era más factible que recurrieran en pericarditis crónica o pericarditis recurrente cuando quedan pegadas como un poquito en la pericarditis. Así que ustedes ven este electrocardiograma, la gran mayoría de las veces, como es un fenómeno inflamatorio, va a ir asociado a otras cosas además, van a ir asociados a taquicardia sinusal. Entonces, ¿ustedes qué es lo que les llama la atención? Van a encontrar un electrocardiograma que está en sinusal, en ritmo sinusal, con taquicardia sinusal, con estos ST que están elevados, que son cóncavos, difusos, y con infraniveles del PR, que son difusos, y que sé que está, el PR en ABR está elevado. Entonces, esto es un electrocardiograma típico de pericarditis. Otra cosa que es interesante que veamos y que toquemos en una o diapositiva son los síndromes de QT largo. Hay síndromes de QT largo que pueden ser congénitos o que pueden ser adquiridos. Y cuando son adquiridos generalmente son iatrogénicos. Con alguno de los medicamentos o venenos que nosotros le demos a nuestros pacientes podemos prolongar el intervalo QT. O como ustedes ya vieron, trastornos hidroelectrolíticos. Ahora, cuando hay QT largo y son congénitos, muchas veces se presentan como un síncope, como tiene un QT más largo, puede ser el riesgo de hacer estas arritmias que son malignas o torsiones de punta, es más alto. Y aquí se ha visto de que los efectos están determinados principalmente por mutaciones, muchas de las cuales están identificadas a nivel de distintos canales, y que principalmente son a nivel de calcio, o sea, de potasio, perdón, o de sodio, y que pueden ser o hipofunción o hiperfunciones. Ahora, de todas estas mutaciones en los QT congénitos, el 90% de los casos ocurre principalmente por mutación en 3 genes y que determinan principalmente el QT tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y que lo que va a ocurrir, y finalmente cuál es el riesgo, es esto, que tienen QT tan largos, que hay un extrasístole, caen en este periodo vulnerable y hacen estas taquicardias ventriculares polimorfas. Entonces, ¿cuándo es riesgoso? Cuando tienen prolongaciones del QT que son más allá de 480 milisegundos y tienen cierto grado de morfologías. Por ejemplo, el síndrome de QT tipo 1 y el tipo 2 son por alteraciones a nivel del potasio. ¿Y esto qué es lo que generan? Generan hipofunción del potasio. Por lo tanto, si el potasio, como vimos, sus canales hipofuncionaba, el QT se prolongaba, tenía que estar más tiempo para lograr ese mismo equilibrio, pasando menos potasio. Así que estos son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, la gracia que tiene es que es un QT que es ancho de base. O sea, desde que parte prácticamente también el QRS y parte al tiro la onda T.
Ahora, el desencadenante de arritmias fatales clásicamente ha sido descrito que puede estar en el contexto de ejercicio, ¿ya? En el tipo 1. En cambio, en el tipo 2 también se asocia a hipofunción del canal de potasio. Lo que vamos a ver y lo vamos a reconocer porque tiene una onda T que es bífida, ¿ya? Tiene una muesca acá, tiene como es como un camellito, ¿ya? Es como un camello. Por lo tanto, y aquí los desencadenantes de arritmias fatales en el tipo 2 principalmente se asocia a emociones y principalmente cuando los niños lloran, ¿ya? Y, y el tercero, que es por una hiperfunción del canal de sodio, lo podemos ver en el tipo 3, en el cual hay una gran isoeléctrica entre el complejo QRS y la onda T, hay una línea isoeléctrica que es importante. Y aquí, principalmente estos pacientes, ¿cuándo tienden a tener un evento fatal? Cuando están durmiendo. O sea, en el primero con el ejercicio, y clásicamente ha sido descrito esto con la natación, en el 2 principalmente con las emociones, con el llanto, y el tipo 3 en el sueño. Aquí más de lo mismo, que son los mismos patrones que yo les hacía mención, que son QTs que más bien se prolongan, etc. Este que es medio bífido y este que tiene como más bien una línea eléctrica. Y lo último que vamos a tocar es los síndromes de Brugada. Los síndromes de Brugada, ¿por qué son importantes? Porque determinan arritmias ventriculares polimorfas en pacientes con corazones estructuralmente normales, o sea, con un miocardio normal, y que terminan muerte súbita en gente joven, que va entre la tercera y cuarta década de la vida, principalmente en hombres, ¿ya? Y esto puede ser 8 a 10 más frecuente, perdón, en hombres que en mujeres. Y esto principalmente se asocia a alteraciones en los canales hito y diferencias de potenciales entre el endo y el epicardio. Ahora, tenemos clásicamente descritos 3 tipos de Brugada. El primero, conocido como en veleta o en tiburón, que es como un bloqueo de rama derecha con una elevación del segmento ST, pero ustedes lo ven y tienen la morfología como una aleta una veleta de un barco o la aleta de un tiburón. El tipo 2 es lo mismo, pero se permanece un poco más elevado y tiene esta especie de morfología tipo silla de montar. Y el tipo 3, que es parecido al 2, pero la elevación del punto J es un poquitito, y del ST es un poco más baja, ¿ya? Es mucho menor. Ahora, el último tiempo para ir aclarando estas cosas, el diagnóstico de Brugada, el tipo 1 solamente, y el tipo 2 y el tipo 3 se engloban como no tipo 1. Aquí tenemos diagnósticos diferenciales principalmente de lo que nos podemos encontrar a nivel de Brugada, como principalmente gente con bloqueos incompletos de rama derecha, en atletas, en pectus excavatum, o con alteraciones principalmente displasias arritmogénicas. Y aquí yo les quería hacer un jueguito, principalmente, lamentablemente aquí no tengo cómo hacer, pero principalmente si uno ve este electrocardiograma, podemos tratar de ver qué trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo, pudiese tener este paciente. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Para que ustedes vayan a ver, muchas veces yo lo hago con teclera interactiva, pero aquí lamentablemente no me permite agregar función. No. Pueden escribir por el chat, sí. Es que nos va a salir como 600 respuestas. Va a estar medio difícil. Pero yo le hago. En este caso, lo que uno tiene que ver acá es que tenemos un ritmo sinusal, tratar de identificarlo bien y posteriormente vamos a ver que tenemos una onda T que está incluida o mezclada con otra onda acá que hace que incluso aquí se visualice como bífida y que tenga una onda T que es más larga, probablemente asociado o dado en contexto de una onda U. O sea, tenemos complejo QT largo más onda U. ¿Eso qué trastorno hidroelectrolítico sería? Lo más probable es que sea una hipocalemia. ¿Ya? ¿Por qué no una hipocalcemia? Acuérdense que la hipocalcemia o la hipercalcemia siempre fijarse si hay aparición o no de la onda U y que le tienen el efecto del potasio, que es el potasio solamente a nivel de QT, sin ninguna otra cosa. O sea, perdón, el calcio solamente es QT, aislado. En cambio, en el potasio puede aparecer onda U. Aquí lo mismo los puntos clave, en la hipocalemia, lo que yo les mencionaba, depresión del ST con aplanamiento de la onda T, la aparición de las ondas U, el QT, que es lo más importante, y la predisposición que aumenta en 3 veces cuando el potasio es bajo 3.2, el riesgo de ectasistolía, y aquí el riesgo de hacer de fenómeno de R sobre T es 3 veces con potasio bajo 3.2. En este otro caso, vamos a mirar
tenemos aparentemente un ritmo sinusal, y lo que llama la atención es esto, que tenemos un complejo QRS, y pegadito al complejo QRS tenemos esta onda T, o sea, y eso determina que tenga un QT bien cortito. Por lo tanto, la causa más común sería una hipercalcemia. Entonces, en la hipercalcemia vamos a tener un QT bien cortito, ¿ya? En la hipercalcemia acortamos el QT a expensas del segmento ST, o sea, el segmento ST tiende a desaparecer, y como ya vimos, menores efectos sobre la onda P y la onda T. En este caso acá, lo que llama la atención es que tenemos complejo QRS, ritmo sinusal, un poquito de taquicardia, y tenemos estas ondas T altas, picudas, de base angostita, y que lo más probable es que sea en el contexto de hipercalemia, o sea, que tengamos potasio un poco más alto. Aquí tenemos lo que le mencionaba, acortamiento del QT, como ustedes vieron acá, el QT prácticamente aquí es pegadito, en muchas de estas que se visualizan, o dentro de rangos normales. Tenemos ensanchamiento del QRS en las fases más avanzadas, pero lo primero acordarse siempre cuando piensen en hipercalemia, piensen en la teoría, la teoría de la cuerda que yo les hacía mención. En este caso acá, ¿qué es lo que llama la atención? Que tenemos bradicardia, pero es una bradicardia y es un fenómeno en el cual hay además un PR prolongado. O sea, esto es algo que es un fenómeno sistémico. No es un bloqueo AB por enfermedad del sistema excitoconductor, porque en el fondo yo sé que también hay bradicardia. O sea, es algo más sistémico que está afectando todo el corazón. Y si yo veo acá, ¿qué es lo que me llama la atención? Que tiene este como bloqueo incompleto de rama derecha que se sigue extendiendo hasta acá. Y que esto probablemente es una onda de Osborne. Así que lo más probable es que este paciente lo que tiene es hipotermia. Lo que yo le mencionaba, bradicardia progresiva, ondas de Osborne. Así que eso sería, ojalá les haya gustado. Muchas gracias, doctor. Estuvo entretenida la clase. Nos permitió explicar hartas patologías y nos muestra lo difícil igual que es identificar las alteraciones en el electrocardiograma, así que tenemos que practicar harto nomás y seguir estudiando. Ya, Hay ahora sí hay tres preguntas aquí. La primera es, si estoy en un sapo y tener no sé a lo que se refiere paciente. a un paciente con sospecha de cetoacidosis diabética, ¿puedo usar el ESG para descartar hipocalemia para iniciar infusión de insulina, por ejemplo? Sí, o sea, lo que pudieses, lo primero es tomar un electrocardiograma para que veas que la cetoacidosis de partida no esté en el contexto de que el paciente se infartó y eso que haya sido que haya descompensado, haya hecho su debut de diabetes, que es lo que muchas veces ocurre. Así que por eso es súper importante, no solamente en el contexto de buscar hidroelectrolíticos, sino que también buscar qué descompensó esa cetoacidosis. Y una de las causas más comunes es que hace un infarto y esa injuria, ese estrés hace que se descompense. Y ahí es importante ver de que lo que más te importa a ti es ver cómo está el electrocardiograma. Si el electrocardiograma está normal y no tiene elementos de hipocalemia, utilizar sí, insulina y glucosa no hay ningún problema. Después la otra pregunta es, ¿cómo se puede diferenciar una onda J de Osborne con una onda R? Bueno, la R'. J R'. o de una R'. Sí, la J de Osborne va asociada a elevaciones ¿cómo es que se llama? Del punto J principalmente, ¿ya? En cambio, esta R' tiene cierta morfología que uno tiene que saber para qué es la R'. Una R', por ejemplo, ustedes no la van a encontrar en B5, B6, no debiesen, sería una R mediana nomás. Las R' generalmente ponemos eso para hablar de bloqueos incompletos o bloqueos completos de rama derecha. O sea que hay un componente negativo de por medio. Es una forma de verlo. La J de Osborne, como digo, hay elevación del punto J, generalmente se puede incluso ver en par inferior, en B5, B6, cosa que se escapa un poquitito de una R'. Y la otra que no es electrocardiográfica la pregunta, pero que sí, mira, lo que tengas para pasar potasio, puede ser gluconato, citrato, lo que tú tengas en preparación. Hay de repente lo mismo que para el calcio, la forma de presentación es que tenga potasio. No hay ningún problema de tratarlo con los dos.